Muy buenas noches a todos los amigos y hermanos que sintonizan este canal. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, pastor, cardiólogo, portavoz de Puerto Rico por la Familia, y hoy fungimos como mantenedor del programa de Alerta Cristiano, el cual dirige nuestro hermano, el licenciado Eduardo García Resach, quien en esta noche no podrá estar con nosotros y nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de dirigir este programa y el próximo. Así que si alguien está moviendo los canales y de momento no ve el rostro del licenciado García Resach, pues sepa que es el mismo programa, pero con otras personas. Hoy estaremos discutiendo diferentes temas y esperamos que sean de su interés. Tendremos con nosotros al pastor Milton Picón, presidente de Morality Media y amigo personal. Milton. Saludos, doctor, a usted y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en la noche de hoy. Privilegio para mí estar aquí con ustedes. Milton, tenemos problemas en nuestro país y mucha gente visualiza que el problema nuestro fundamental es el problema económico. Y de hecho ya hay gente que está dividiendo la historia en nuestro país como antes del chatarrazo y después del chatarrazo. Y la realidad es que los problemas de nuestro país van mucho más allá de eso. Y esto es importante porque el primer elemento para uno hacer una intervención correcta en la medicina es hacer el diagnóstico correcto. Cuando uno escucha la discusión de lo que está pasando en Puerto Rico, a veces uno recibe la impresión de que la cosa es puramente económica, de que el problema de nuestro país se reduce meramente a dólares y centavos. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema fundamental de Puerto Rico es una crisis de valores. O sea, la crisis de valores, pues obviamente permea diferentes aspectos, ¿verdad?, de nuestra sociedad, incide en lo económico, incide en el trato que nos damos unos a otros, incide en el trato que se da dentro del núcleo familiar o el maltrato que se da en el núcleo familiar, incide en que la gente quiere vivir una vida de libertinaje sin fronteras, sin querer escuchar razonamientos que le pueden producir una mejor calidad de vida, los ignora totalmente. O sea, y yo creo, ¿verdad?, como bien usted señala, de que si no hacemos un diagnóstico correcto, no hay una cura para esta enfermedad. O sea, y creo que tenemos que hablar de estos issues, ¿verdad? A veces las personas nos dicen, pero ustedes continúan hablando, ¿verdad?, de los mismos temas, pero es que son temas fundamentales. Si usted no habla de esto, usted se va a encontrar a otras personas que sí siguen hablando de la otra parte, de la parte de la irresponsabilidad sexual, de la parte del libertinaje, de la parte que le dice a la gente que usted puede hacer las cosas y no hay consecuencias por sus actos. Y si nosotros no hablamos y la sociedad escucha estas otras voces, pues, ¿qué nosotros podemos esperar que va a pasar en Puerto Rico en los próximos años? Es interesante porque nosotros como país, y muchas veces incluyendo la iglesia, sufrimos lo que yo llamo la dictadura de la inmediatez. Es el problema que tenemos de frente, el problema que tenemos inmediato, a lo que le damos prioridad y a lo que le damos importancia. Pero hay unos datos históricos. 1973 fue el primer año en la historia de Puerto Rico donde hubo por lo menos un asesinato por día. 1973, hace 41 años. De allá para acá, ese número ha ido en aumento, independientemente de quién haya estado en el poder, independientemente de quién haya sido el gobernador, el superintendente de la policía, los presidentes de las cámaras, el presidente del Tribunal Supremo,
quién haya sido el secretario de Justicia. Ese número ha ido en aumento. De tal manera que a mediados de los 90 tuvimos 2 años corridos donde casi hubo 1000 muertos cada año, víctimas de crímenes violentos. Y para aquel entonces teníamos las 936, ¿verdad? Las compañías que estaban cobijadas bajo la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, donde habían unos beneficios contributivos que permitían que esas empresas estuviesen en nuestra tierra y generasen miles de empleos. Teníamos 250,000 empleos más. Sin embargo, tuvimos casi 1000 asesinatos en 2 años corridos. De tal forma que los últimos 30 años nosotros hemos tenido más de 25,000 muertes violentas en nuestro país. O sea, en la guerra de Vietnam murieron menos de 8,000 puertorriqueños en la guerra de Vietnam. Y resulta que en los últimos 30 años han muerto más de 3 veces los que murieron en Vietnam. Desgraciadamente, sobre el 95% de esos que han muerto son jóvenes varones en las edades de 18 a 30 años. O sea, nosotros hemos estado bajo guerra los últimos 40 años y la gente todavía piensa que el problema es que las casas acreditadoras nos hayan degradado el crédito. Eso es un problema y obviamente abona a la crisis social que estamos viviendo, pero nosotros tenemos una crisis social profunda de mucho tiempo. Y cuando uno mira, por ejemplo, los indicadores de lo que es una sociedad en deterioro, por ejemplo, las enfermedades mentales, se calcula que en Puerto Rico hay 1 millón de puertorriqueños que tienen algún diagnóstico relacionado con enfermedad mental. Eso significa que todo puertorriqueño tiene a alguien en su familia que tiene algún problema de enfermedad mental. De hecho, fíjate, en principio de la década del 90, en una de las conferencias que yo daba, de la poca estadística que se podía conseguir en Puerto Rico, yo tenía un slide en una presentación que entonces se llamaba el Departamento de Servicios Sociales. Para aquel tiempo decía que en Puerto Rico habían 600,000 adultos con problemas mentales y que adicional a eso el 25% de los niños entre 4 y 16 años también tenían problemas serios mentales y el 64% de ese 25% era médico indigente. No iba a recibir ningún tipo de ayuda para esa disfunción mental, iban a crecer y eventualmente iban a engrosar las filas de la delincuencia. Pero escuchando lo que mencionaba del 1973, me llamó mucho la atención porque en el 1973 hubo un caso en los Estados Unidos en donde se legalizó el aborto por demanda. Y la gente pues a veces no logra hacer las conexiones que cuando se dan situaciones, decisiones en los tribunales que le envían un mensaje a toda la sociedad. Mire, la decisión del 73 de permitir el aborto por demanda de alguna manera le quitó valor a lo que es la vida humana. Y si usted le puede quitar la vida a un niño que está en el vientre de su madre, se la puede quitar también a un anciano y a la misma vez pues se la puede quitar a otro semejante con la violencia. Yo recuerdo que años anteriores, doctora, a esa decisión del 73 del aborto, hubo otra decisión en Estados Unidos, en diferentes estados, donde se legalizó el famoso no-fault divorce, el divorcio, ¿verdad?, donde nadie, no culposo. Y en aquel tiempo dijeron, bueno, mire, vamos a hacer esto para que la gente se pueda divorciar en paz, pero se olvidaron que atacaron la institución del matrimonio por primera vez. Yo he leído libros, no de creyentes, libros de sociólogos que lo menos que son religiosos, que dicen
que decisiones como esa le empezaron a quitar valor a unas instituciones que eran las que le daban cohesión y estructura a la sociedad, y ese andamiaje se le fue quitando poco a poco. O sea, por eso yo creo que la gente tiene que conocer las razones históricas por las cuales nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora, porque como usted señalaba, a veces el asunto de la inmediatez, la gente piensa que esto ocurrió de la noche a la mañana, y esto no fue de la noche a la mañana. O sea, ha sido paso a paso, se ha ido desmantelando la familia, se ha ido desmantelando las relaciones parentales con sus hijos, a lo bueno se le llama malo y viceversa. Y cuando hacemos eso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos la disfunción que tenemos en el día de hoy. Y entonces doctor, uno mira esto y uno dice, si nosotros callamos, la disfunción será horrenda en pocos años. Yo ni siquiera me atrevo a decir que será en mucho. En pocos años la disfunción va a ser horrible. 1973 fue el año en que la economía de Puerto Rico se fue al piso, básicamente, por el embargo petrolero, después de la guerra de octubre de 1973, donde la nación de Israel venció el ataque de las naciones árabes, y el cartel petrolero de la OPEC, ¿verdad? Controlado por las naciones árabes, aumentó el precio del petróleo, y me acuerdo que la gasolina subió de 25 centavos el galón a 75 centavos por galón. Y es importante que nos demos cuenta de que estamos hoy en día en unas circunstancias particulares por una historia, y si no recordamos esa historia, no vamos a poder resolver nuestro problema actual. Seguimos entonces después de esta pausa. Alerta Cristiano, les habla el doctor José Vázquez Muñiz, en sustitución del licenciado Eduardo Resach García Resach, que no puede estar con nosotros, ¿verdad? Y en esta noche, pues, me ha dado el privilegio de ser el mantenedor del programa. Como siempre, saludos a todas las personas que nos acompañan programa a programa, y seguimos la discusión con el pastor Milton Picón, presidente de Morality in Media, y alguien que ha estado durante mucho tiempo en medio de las luchas sociales y morales de nuestro país. Ya estábamos hablando en el segmento anterior de la falsa idea que mucha gente tiene de que el problema de nuestro país es puramente económico. Gente que olvida que nuestro país ha ido desarrollando una disfunción como sociedad en los últimos 40 años. Y el pastor Milton Picón habló de que el problema fundamental de nuestro país es la pérdida de valores. Y es interesante porque mucha gente cree eso, pero no lo articula de una manera concreta. ¿Qué valores son los que se han perdido? Y estamos hablando de la realidad histórica de que 1973 fue el primer año en la historia de nuestro país donde hubo un asesinato por día, y que ese número ha ido en escalada de allá para acá, independientemente de quién haya estado en el poder y de qué leyes se hayan hecho. En 1978, ese divorcio, esa decisión del divorcio que se dio en Estados Unidos, en Puerto Rico se estableció por jurisprudencia. Fue el caso llamado Figueroa Ferrer, ¿verdad? Y frente a esa realidad histórica de actos que han debilitado el matrimonio, tenemos una realidad en este momento. Tenemos que la mitad de los niños en nuestro país están siendo criados por un solo padre. La mayoría de las veces, la madre. Y es interesante
porque hay unos estudios que se han dado a nivel de los Estados Unidos y se ha acuñado una frase, Adverse Childhood Events, eventos adversos en la niñez. Y estos eventos adversos están asociados con problemas de salud, con problemas en la educación, con problemas legales, con problemas de salud física, salud mental. En estos niños cuando lleguen a la adultez, y el primero de esos eventos es la muerte o la ruptura, la muerte de uno de los padres, o la ruptura del matrimonio de papá y mamá. Y en este momento, la mitad de los niños están viviendo en familias fracturadas. Cuando uno va a los hogares de rehabilitación o cuando uno va a las cárceles de jóvenes o a las cárceles de adultos y uno empieza a indagar en la historia de estas personas, el 80-90% vienen de familias destruidas, disfuncionales. Y el problema está en la destrucción del matrimonio. Y lo interesante, Milton, es que ese fenómeno de la destrucción del matrimonio inclusive lo estamos viendo hasta en las iglesias. Correcto, y de hecho yo te puedo decir que desde la década de los 90, cuando se realizaron las primeras enmiendas y revisiones a los códigos, particularmente el Código Penal, mira, yo recuerdo como el día de hoy, al superintendente de la policía de aquel entonces, sentarse y decir, si no hacemos algo para fortalecer la familia, pues yo puedo augurar que lo que va a pasar es esto. O sea, ahora mismo tenemos en las cárceles a un montón de jovencitos que sus padres no están con ellos, que sus madres pueden tener un cierto control de ellos hasta 12, 13 años, fue lo que dio en aquel entonces. Y de esa edad en adelante perdió totalmente el control del muchacho, que inmediatamente se va a dejar la escuela, va a ser un desertor escolar y va a terminar engrosando las filas de la delincuencia juvenil y va a parar al sistema correccional del país. 1992, superintendente de turno de aquel entonces, y él decía, bueno, si no hay unas medidas que se tomen para fortalecer el núcleo familiar, esto va a ir en espiral. Estamos en el 2014, pues tenía toda la razón. O sea, y lo prueban, pues lo que usted acaba de señalar, las personas que en este momento están encarcelados y tienen ese mismo perfil. Yo a veces, y tiene que haber pasado también por esto, cuando uno ve a veces activistas que critican la iglesia y dicen, no, pero es que ustedes no hablan en contra del divorcio, o ustedes no hablan de la crisis familiar, de la crisis que tiene la familia tradicional en Puerto Rico. Yo digo, nosotros hablamos, pero ¿de qué vale que nosotros hablemos si el gobierno cada rato aparece con un proyecto nuevo que lo que tiende es a deteriorar más esas instituciones? O sea, ¿de qué vale que nosotros podamos hacer un sinnúmero de cosas y que los gobiernos de turno, en vez de hacer lo que se supone que son llamados a hacer, que es fortalecer el núcleo que es vital para que una sociedad florezca y eche para adelante, pues lo que hacen es abonar a su destrucción? Lo mismo que hicieron sociedades escandinavas, que empezaron a hacer estos experimentos hace 20 años atrás, y por lo menos nosotros tenemos la referencia de otros lugares donde el experimento no funcionó, y tenemos estos mismos legisladores que tenemos hoy en día en Puerto Rico, que quieren experimentar con nuestro país lo que ha sido un fracaso social en otros. O sea, y yo creo que si nosotros no decimos estas cosas y muchas de estas legislaciones que están pendientes en Puerto Rico se siguen aprobando, la crisis social, doctor, va a aumentar, esto no va a disminuir. Y eso es importante, que la gente lo entienda. El deterioro social de nuestro país se debe al deterioro de la familia. Y el elemento más importante
en la salud de la familia es la relación entre papá y mamá. Y es interesante, porque cuando los fariseos se acercan a Jesús, el capítulo 19 de Mateo, y le preguntan, ¿es lícito para el hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Que básicamente es el argumento de hoy en día. O sea, la única razón para yo romper mi matrimonio es que el amor se haya muerto, que ya yo no quiera seguir casado. Y de hecho hay un proyecto de ley para eliminar todas las causales culposas de divorcio y meramente dejar solamente dos. Consentimiento mutuo, que es cuando los dos se ponen de acuerdo para romper el matrimonio, o ruptura irreparable, que es cuando uno de los dos dice, pues mira, yo siento que nuestro matrimonio se ha roto y yo no quiero seguir en esta relación. Y antes se necesitaban dos para casarse y dos para divorciarse, ahora no. Ahora se van a necesitar dos para casarse y con que uno diga, me quiero ir, se acabó el matrimonio. Y entonces, la contestación que Jesús le da a los fariseos fue que cuando Dios creó al hombre, lo creó como pareja y lo creó con un sentido de compromiso y la expectativa de que se mantuvieran unidos. Y después les dijo, mire, Moisés les permitió dar carta de divorcio por su duro corazón. La realidad es que detrás de la destrucción de la familia está la destrucción del matrimonio. Y detrás de la destrucción del matrimonio en nuestro país está la realidad de que nosotros como sociedad nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Porque tradicionalmente en nuestro país el matrimonio se entendía como que esto era un pacto de vida entre dos personas. Y que el principal testigo de ese pacto era Dios. Que esto era un issue que era mucho más allá que meramente la conveniencia de cada uno. Y se hacía un compromiso de que queríamos enfrentar la vida con todo lo que la vida trajera, las cosas buenas y las cosas malas. Y me acuerdo, sean más ricos, sean más pobres, en salud o enfermedad, así mejore o empeore tu suerte, para bien o para mal, doctor, hasta que la muerte los separe. Esos votos no tienen sentido en el día de hoy. Claro. No tienen sentido, o sea, porque deberían tenerlo, ¿verdad? Ese es el pacto que la gente hace delante de Dios y delante de los testigos. O sea, pero si uno mira todas estas causales removidas y solamente dos se quedan, pues esos votos no hacen sentido. Sencillamente cualquiera puede terminar su relación por la razón que sea. O sin ninguna razón, sencillamente me cansé. Y doctor, nosotros no podemos olvidar una cosa, la ley educa, la ley es maestra. La ley es reflejo de los valores de una sociedad. Y si nosotros permitimos que el matrimonio se rompa por cualquier razón, vuelan en pedazos nuestros niños y vuelan también en pedazos nuestros adultos, y el deterioro social que estamos viviendo, señores, no lo va a mejorar aunque nos metan 10.000 millones de dólares en la economía, porque la cosa es mucho más profunda que el dinero. Seguimos entonces en el próximo segmento con este tema. La Iglesia trabajando por tu comunidad. A través del Ministerio de la Guagua Misericordia, la Iglesia se dedica a la tarea de todos los sábados alimentar a deambulantes y personas de escasos recursos en el área de Bayamón. Además de comida, se le presentan los servicios de primeros auxilios, se les regala ropa, zapatos y se les lleva el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios. La Iglesia haciendo la diferencia.
Volvemos al tercer segmento del programa Alerta Cristiano. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, en sustitución del licenciado Eduardo García Resach, quien esta noche no puede estar con nosotros. Me acompaña el pastor Milton Picón, presidente de Morality Media. Y hemos estado hablando de cuáles son los problemas de nuestro país y hemos hecho una síntesis histórica de algunos eventos importantes en los últimos 40 años. Hemos dicho que el problema de nuestro país es la disfunción de la familia, la destrucción de la familia, fundamentada básicamente en la destrucción del matrimonio. Nosotros éramos una sociedad que tenía unos valores basados en la realidad de Dios y de la ley que nos había revelado, nos había comunicado. Y dentro de esos valores fundamentales de la tradición judío-cristiana estaba el valor del matrimonio, porque el matrimonio era un pacto delante de Dios, era un acto donde yo asumía unas responsabilidades hacia otras personas. Pero como pueblo nos hemos alejado de Dios. Y es interesante porque el primer efecto del pecado del ser humano fue la ruptura en la relación entre el hombre y la mujer. Una relación que era de igualdad, ahora se convierte en una relación de explotación. Y el segundo evento que la Biblia nos relata, evento producido por eso, por el hecho de que el ser humano se aleja de Dios, es el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Y por alguna razón yo tengo la impresión de que estos dos eventos en nuestro pasado lejano de alguna manera ejemplifican la realidad nuestra como pueblo. Y esto es importante, porque si nosotros no entendemos cuál es el problema de nuestro país, no lo vamos a resolver. Todos aquellos que piensan que el issue es puramente monetario, sencillamente están equivocados. Parte del problema que nosotros tenemos para resolver nuestra realidad social crítica, trágica, es que nosotros estamos fracturados como pueblo. Tenemos esa identificación con la tribu del partido. Y cuando los azules dicen algo, los rojos sencillamente lo ven como mentira o malintencionado y viceversa. Y claro está, los verdes pues llaman malintencionados a ambos, a rojos y azules. Y la realidad es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos que superar las enemistades fundamentadas en las lealtades político-partidistas, ¿verdad? Pero hay un elemento que va más allá de eso. Y yo creo que es que como pueblo nosotros tenemos que volver a tener un compromiso con la verdad. Porque a mí me da la impresión de que nosotros como pueblo nos hemos acostumbrado a la mentira. Y me da la impresión de que la gente maneja la mentira como una manera de evadir las consecuencias de su vida en su plano personal. Y creo que esa costumbre se ha convertido también en la costumbre de los políticos de nuestro país. Los políticos, no estoy hablando de esta administración necesariamente, sino de todas las administraciones. O sea, y aquí quiero traer un problema que es de todos conocido. Nosotros tenemos 70,000 millones de dólares en las costillas de deuda nacional. Obviamente no sé a cuánto ha sumado el déficit del último año, pero cuando usted escucha a los pasados gobernadores de los últimos 40 años, y Rafael Hernández Colón, su primer término fue en 1972, ellos dicen que no han hecho nada malo, que todo lo que hicieron es correcto, y de buenas a primeras uno se pregunta, pero ¿cómo es eso? Si lo hicieron todo bien, ¿por qué estamos donde estamos hoy? Fíjese, doctor, usted menciona algo que es importante y es el compromiso con la verdad.
parte de los fundamentos que hay en la Escritura, que se constituyen en verdad, no solamente bregan con el aspecto espiritual de la vida de las personas. O sea, la Biblia también le da principios a la gente para que viva una vida justa, una vida donde pueda ser buen administrador de lo que tiene. Y yo recuerdo en una conferencia que daba antes, yo mencionaba de que de la reforma protestante hacia acá habían unas enseñanzas y una de ellas era el valor del trabajo. Y cuando uno mira esas cosas y veía que aquellos individuos decían, si usted quiere tener éxito en la vida, usted tiene que amar el trabajo. Usted tiene que ser una persona que no se endeude. Usted tiene que ser una persona que se conforme con un salario justo por lo que usted hace. Mira, mientras la gente tenía lo que le llamaban la ética protestante del trabajo, las cosas funcionaban, porque la gente ahorraba, la gente no malgastaba, la gente no le rendía un culto al materialismo, y eso era parte de la fe de la gente. O sea, yo no puedo malgastar, porque yo tengo unos hijos y yo los quiero enviar a la universidad, yo quiero que ellos tengan educación, y si yo me tengo que matar trabajando para que esos puedan echar para adelante y ser unos profesionales y hacerle bien a este país, yo lo voy a hacer, pero para eso tengo que ahorrar, para eso tengo que amar el trabajo, para eso tengo que quemarme las pestañas, tú sabes, si quiero un futuro. Cuando tú alejas la verdad de tu vida se va al desperdicio total. Porque es como si tú pensaras que no existen fronteras en la vida, y obviamente lo que los gobiernos de ahora le están pidiendo a sus ciudadanos es lo mismo que no han hecho. Le dicen al ciudadano, sé comedido en tus gastos, pero ¿qué han hecho los gobiernos aquí del 72 para acá? Endeudar este país hasta que nos llevan a este punto donde yo escucho ahora muchos abogados y personas economistas que están diciendo que Puerto Rico tiene un problema serio. Yo escuchaba ayer a un comentarista, a un economista decir, si la Autoridad de Energía Eléctrica no siguiera robándole a la gente, se iba más rápido a la quiebra, pero está en rumbo a la quiebra por el derroche de dinero que han tenido. O sea, y entonces tú... 442 millones de dólares en nómina. Eso es una cantidad. Bueno, él decía que cualquier institución privada que tuviera las deudas que tiene la autoridad, hace años se hubiera declarado en quiebra, pero la autoridad no se declara en quiebra porque pueden seguir manipulando unas cosas para tratar de mantener viva una corporación que ya le está afectando el bolsillo a todos los puertorriqueños. Y detrás de cada una de esas cosas, ¿qué hay? Bueno, pues alguien le creyó a la mentira y dejó la verdad hacia un lado. Claro, y eso es fundamental porque, o sea, cuando yo tengo un paciente de frente y yo le empiezo a hacer un historial, yo necesito que esa persona me diga la verdad. Y ha habido personas que cuando me dicen algo de lo cual se avergüenzan, me dicen, mire, es que yo tengo que decirle la verdad a usted, porque si no, ¿cómo usted me puede ayudar? Y la realidad es que los gobiernos le han mentido a nuestro país, a nuestro pueblo, y le siguen mintiendo. Y obviamente estamos en este momento difícil, le ha tocado al gobierno de turno, pero la realidad es que la mentira sigue siendo la orden del día. Por un lado se nos dice que este país es la gloria de Dios con todas las cosas que se han hecho, y al otro día se declara una emergencia fiscal. Por un lado se le dice al pueblo que se le pide a las agencias que disminuyan un 10% de su presupuesto, pero por otro lado se le dice que no van a haber disminuciones en sueldo ni en servicio. ¿Y cómo es eso? Si el 80% del presupuesto del gobierno es nómina, ¿cómo tú puedes disminuir un 10% del presupuesto
sin afectar la nómina, pues entonces tendrás que afectar el otro 20%, que son servicios y compras. Pues no. Y entonces, ahora resulta que se van a cerrar escuelas, que miles de empleados transitorios que tenían una expectativa de que se les iba a renovar el contrato y empleados por contrato se van a quedar en la calle. Y claro, se juega con las palabras, no vamos a despedir a nadie, obviamente no le vamos a renovar el contrato, pero en arroz y habichuela la realidad es que comenzando julio 1 van a haber miles de puertorriqueños sin trabajo, gente que trabajó hasta junio 30. Y entonces, aquí tenemos gente que nos dice que se han hecho unos esfuerzos para mejorar el asunto de la energía en este país. Ahora resulta que hay informes del Contralor desde el 2002, donde están señalando irregularidades en la compra de combustible y que ningún director ejecutivo en esos 14 años, ninguna de las juntas directivas, ningún gobernador, nadie hizo nada. Doctor, todas estas corporaciones han sido alcancías de las administraciones políticas de turno. Y esto se resume en una palabra: falta de integridad. Cuando usted pierde la integridad, lo pierde todo. Entonces tiene una agencia de publicidad que le dice a un gobernante cómo puede mirar a los ojos de una cámara de televisión que tiene a miles de personas ahí de frente y mentirle al pueblo. Y si se lo dice así, te lo van a creer. Con su boquita de comer. Y el problema, doctor, es que la gente lo cree. Porque si la gente no lo creyera, pues... pero, o sea, como aquí hay tribus, ¿verdad?, que se identifican por colores, la gente cree lo que le diga su líder político. O sea, aunque después tenga que lamentarse, ¿verdad?, cuando ve que las consecuencias adversas le tocan a la puerta de la casa, pero es una crisis de integridad y una crisis de que la gente prefirió creer la mentira que escuchar la verdad. O sea, y la iglesia en este caso, doctor, tiene un compromiso de decir la verdad. Y de eso tenemos que hablar en el próximo turno, y vamos a hablar de por qué los cristianos nos tenemos que involucrar en la política. Y volvemos con usted. Conéctate a nuestra nueva página de internet www.alaba.org. Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos, historias de nuestros pastores y de la iglesia. Podrás ofrendar en línea, hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón, peticiones de oración, ver nuestra programación en vivo y comprar libros, además de audios y DVDs de nuestros cultos. También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos y estar informado de nuestras próximas actividades. No lo dejes para luego. Conéctate y sé parte de esta gran bendición. Seguimos en el programa Alerta Cristiano. Les habla el doctor César Vázquez Muñiz, pastor, cardiólogo, portavoz de Puerto Rico por la Familia, y tenemos en nuestro estudio también al pastor Milton Picón, presidente de Morality Media. Y hemos estado hablando un poquito de cuál es el problema de nuestro país. Hemos mencionado que el problema económico es un detalle dentro de un problema mucho más profundo y de mayor duración, que tiene que ver con la destrucción de la familia, con la destrucción del matrimonio y con la realidad de que nosotros como pueblo nos hemos alejado de Dios. Y cuando una persona se aleja de Dios, se confunde sobre su identidad, se aleja de su prójimo, y lo próximo es la violencia, y yo creo que esa es la historia de nuestro país. Y hemos estado hablando de la realidad de que los partidos políticos son parte del problema. No son la solución, son parte del problema. Y si nosotros no cambiamos la cultura de los partidos políticos, no vamos a cambiar, no vamos a tener alternativas para resolver nuestro país, ¿verdad? Y dentro de esa línea de pensamiento estábamos hablando
de que nos hemos acostumbrado a la mentira como pueblo, de que el problema de falta de integridad es un problema de todas las administraciones, de que se le ha mentido crasamente al pueblo y que los puertorriqueños nos hemos acostumbrado a señalar vehementemente la mentira del contrario político, pero a perdonar la mentira de aquel que goza nuestras simpatías, ¿verdad? Y que últimamente este asunto en nuestro país no es tanto una lucha por la verdad, sino una lucha por el poder. Y entonces, aquí entra dentro de esa ecuación de sanear la política de nuestro país, la participación de los cristianos en la política. Sí, ciertamente. O sea, yo recuerdo, doctor, que una vez en un estudio bíblico yo vi el símbolo chino que describe la palabra crisis, y eran dos símbolos. Y uno decía peligro y oportunidad, y así definían la palabra crisis. O sea, en Puerto Rico hay una crisis, pero yo creo que puede surgir una gran oportunidad de las crisis, porque llega un momento que la gente se cansa, llega un momento que la gente llega a la conclusión de que las mismas personas que hacen las mismas promesas, que cometen los mismos engaños, que dicen las mismas mentiras, nunca van a resolver absolutamente nada, porque su razón de ser es el poder y la conservación del poder. Tú sabes que la Biblia pregunta, ¿podrá el leopardo mudar sus manchas? Definitivamente. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Esa es su naturaleza, o sea, y yo siempre digo, o sea, Puerto Rico ya se está acercando a una crisis donde se necesita gente que empiecen a decir unas verdades que aunque les resulten incómodas a algunas personas escucharlas, le van a hacer sentido, porque los partidos políticos están tocando fondo. Los tres partidos políticos, no estoy hablando ni siquiera de los dos principales, los tres que históricamente han corrido en este país. Porque esa es la realidad en este momento, solamente hay tres partidos, los otros desaparecieron. Sí, pero, o sea, creo que hay esa oportunidad porque ya el pueblo no puede más. O sea, cuando yo voy, por ejemplo, a la farmacia, estoy haciendo la fila allí para recoger los medicamentos y escucho a estos viejitos que me dicen, tengo que decidir entre sacar la medicina o pagar la luz. Mira, va a llegar un momento en que la persona va a decir, yo no puedo más. O sea, o una señora me llegó una factura de $500 y fui a objetarla y me dijeron que si no pagaba me iban a reportar. O sea, pero ¿de dónde yo voy a sacar eso? Mis hijos me pueden ayudar, pero hasta un punto no me pueden dar más. Pero ¿cómo una mujer dice, puede gastar $500? Bueno, o sea, es que hay gente, bueno, hoy precisamente, de hecho, al margen de lo que estamos discutiendo, tengo que felicitar al periódico El Vocero, porque la serie que ha hecho durante 2 o 3 días corridos sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, una serie investigativa, ya en el día de hoy que estamos haciendo este programa, funcionarios estaban tocando las puertas de la Autoridad de Energía Eléctrica con un allanamiento para ir a confiscar documentos, y cuando las autoridades en la oficina de compra de combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto. Y eso es gracias al poco buen periodismo que todavía queda en Puerto Rico, donde unas personas, ¿verdad?, se fajaron para hacer esto. Pero obviamente, o sea, cuando llega una persona que ya no puede con la crisis, va a prestarle oídos a lo que pueda entender que es una solución. Por eso yo a veces digo, Dios mío, que no se levanten más locos, ¿verdad?, Puerto Rico a aspirar, porque la gente está deseosa de escuchar a alguien que le diga, mira, yo voy a traer una alternativa diferente, porque en los partidos políticos, o sea, la política partidista cambió en Puerto Rico. O sea, esto podemos dividirlo desde Muñoz Marín para atrás y hacia acá. O sea, cuando se le podían decir a la gente hombres de Estado, y usted veía un secretario de Estado como Carlos Lastre y usted decía, ese individuo es un hombre de Estado.
O sea, porque eran gente que tenían integridad, que tenían valores. De hecho, muchos de ellos iban a la iglesia y eran personas religiosas también. El pueblo le llama eso tener vergüenza. Y esas personas decían lo que tenían que decir, costara lo que costara. Y usted podía estar seguro de que iban a decir la verdad. En la cara, aunque la verdad doliera. Pero ahora no, ahora tenemos agencias de publicidad que son los que controlan las campañas políticas, que echan fuera el discurso racional y lo sustituyen por cliché. Cosas emocionales. Sí, cliché, un estribillo de 30 segundos pegajoso con la música o la melodía del momento, y la gente no te va a escuchar nada más. Y si una persona dice, mire, tengo aquí 10 razones por las cuales usted tiene que tomar esta decisión de votar correctamente, no le interesa al pueblo escuchar las 10 razones de importancia, aunque las 10 razones de importancia se le conviertan en una realidad que le toque a la puerta de la casa después de la elección. Y cuando tú te pones a examinar esto, pues te das cuenta de que es importante que la gente que tiene valores se inserte en unos procesos, pero desgraciadamente la iglesia aquí le enseñó a la gente en generaciones pasadas, especialmente al sector evangélico, de que la política era del diablo y que la universidad era del diablo también, y que los jóvenes no vayan allí porque se te van a perder en la universidad. Y mientras se enseñaban esas cosas aquí, entraron unas personas a la universidad, ahora van muchos a las escuelas de derecho, donde se le habla de un derecho a veces que es relativismo total, y salen de las escuelas de derecho a ocupar posiciones gubernamentales sin valores, sin integridad, a legislar desde su puesto como juez, como están haciendo en Estados Unidos a diestra y a siniestra, diciendo que la Constitución es de plástico, o sea, o es de plasticina y la pueden amoldear a como les dé gusto y gana a ellos. Y si las personas de valores no entran a esas ramas de las estructuras de poder en la sociedad, esto no va a cambiar. Yo recuerdo el Sheldon, que es el que dirige Traditional Values Coalition en Estados Unidos, una vez vino a Puerto Rico y me dijo, el gobierno está para trabajar con las áreas esenciales, educación, salud, seguridad, economía. Si se circunscribieran a esas áreas, los cristianos estuvieran en sus templos cómodamente cantando sus coritos y escuchando prédicas. Pero ¿qué pasa cuando los políticos se quieren convertir en teólogos, quieren definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ética, y entran en campos que le competen solamente a las personas que están en el mundo de la teología? Pues entonces usted tiene que ir a insertarse donde se están dando las batallas. ¿Y dónde se están dando las batallas en Puerto Rico? En la legislatura. O sea, y si nosotros no tenemos gente en esa legislatura, o sea, gente que realmente no esté amarrada por los caucuses de los partidos, que no esté amarrada... Gente que tenga conciencia y valores. Sí, porque, o sea, la política en Puerto Rico es bien extrema, doctor, y a veces la gente quiere, pero se encuentran unas maquinarias poderosas que si usted no nada en favor de la corriente, de lo que se cree en ese momento como filosofía de partido, usted no puede aspirar. O sea, y tenemos que romper eso. Claro, y entonces, aquellos que entendemos que tiene que haber un ejercicio en integridad para resolver los problemas nuestros como pueblo, de hecho, para resolver los problemas cualesquiera, ya sea a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de corporación o de trabajo, y sobre todo a nivel de pueblo, nosotros tenemos que hacer un compromiso con la verdad. Eso, nosotros tenemos una de dos. O los cristianos nos insertamos en los procesos de los partidos políticos y le exigimos a nuestra gente que hagan las cosas bien, que esa gente se dé cuenta de que no van a tener nuestro apoyo automático, porque nosotros vamos a exigir que esa gente sean responsables, incluyendo la posibilidad de que como creyentes participemos
para puestos electivos en los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Porque la realidad es que si solamente gobiernan aquellos que tienen valores relativos, valores cuyo valor fundamental es la conveniencia personal, pues nos comió la miseria. O sea, esto es más de lo mismo y nos espera, no lo mismo, peor. La otra alternativa es que nosotros, como creyentes, participemos en la construcción de una nueva entidad político-partidista que le dé esperanza a este país, porque lo que yo escucho de mis pacientes, esto está malo, y la realidad es que me cansé y no vuelvo a votar. O sea, hay gente que la frustración frente a la realidad que viven, frente a la incapacidad de detectar a alguien que tenga verdadero liderato y que ese liderato se base en una integridad personal, en una ejecutoria. Pues mire, hay gente que dice, mire, pero ¿por quién voy a votar? Esto es, o me pego un tiro o me doy una puñalada. Es que la gente se dio cuenta, doctor, de que la crisis está tocando a todo el mundo. O sea, porque a veces cuando la crisis toca al vecino, pero no me toca a mí, yo no lo siento tanto. Porque esa es la mentalidad de mucha gente en Puerto Rico. Eso le pasa a otro. Pero cuando la crisis le llega a usted y le llega la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, le llega la factura del agua con un aumento de 100% de un mes para otro, y usted mira el consumo y es el mismo, usted dice, alguien me está robando, alguien me está robando. Entonces, espérate, ya esto me está afectando a mí, ya no es al vecino, ahora me está afectando a mí, pues quiere decir que a mí también me mintieron. O sea, y yo te voy a decir algo, los hermanos latinoamericanos nos llevan mucha ventaja en esto. En Latinoamérica y Suramérica, con muchas otras crisis similares a las que se están dando en Puerto Rico, hicieron que un montón de creyentes aspiraran a puestos públicos. En Latinoamérica y Suramérica inclusive han levantado partidos donde la inmensa mayoría son cristianos. Y tú te vas a una legislatura como la de Brasil y tienes 75 creyentes sentados allí que tienen que contar con ellos a la hora de legislar, porque si los 75 no hay legislación que pase. Pues mira, muchas de esas personas que pueden tener, que son probadas, gente creyente, pues pueden hacer una diferencia en el país en donde están viviendo. Pero como te dije, a nosotros nos enseñaron de que ese era terreno vedado para los creyentes. Siempre he dicho, teología defectuosa, pensamiento defectuoso, acción defectuosa. Definitivamente. Pero nosotros tenemos personas importantes dentro del relato bíblico que ocuparon posiciones de autoridad en los diferentes gobiernos. Pero hay algo fundamental. Nosotros vivimos en una democracia, como todas las realidades humanas no es perfecta, pero nosotros podemos participar en nuestro gobierno. Tenemos como creyentes que participar en la política de este país. Tenemos que salir a votar, tenemos que conocer los candidatos y tenemos que salir a votar no meramente en las elecciones para elegir el gobierno, tenemos que ir a votar en los procesos primaristas, donde se escogen los candidatos y vamos a escoger candidatos que apoyen nuestros valores, porque cuando usted le da el voto a alguien, usted le está dando poder a esa persona y usted tiene que apoyar con su voto a aquellos que creen en sus valores. Es importante que recapitulemos. El problema de nuestro país no es el problema económico, eso es un detalle. El problema de nuestro país es la destrucción de la familia porque como pueblo nos hemos alejado de Dios. Y si queremos resolver el problema de Puerto Rico, tenemos que volver a nuestro Creador. Y el camino, quien muestra el camino para eso, es la iglesia. Agradecemos que hayan estado con nosotros en esta noche y esperamos que nos acompañen.